No, no, yo porque no sabía. Y una pregunta, ¿recién se me cortó a mí solo o se cortó la No, reunión? en realidad te corté yo, Leo. Ah, vos sabés que, Ah, digo, es un chiste, Leo. No, se te cortó no, a no, vos. bueno, si se me corta, disculpen, dejaremos media charla para después, ¿no? Eh, un poco la idea de esta charla es, ¿cómo es? Es eh, ponernos como a pensar en la entrega, ¿no? Como síntesis del proceso. Eh, y nosotros, en esta etapa final del proceso, recién Daniel hablaba un poco, tenemos que tomar definiciones, tenemos que ir a buscar profundidades del proyecto, que las profundidades están cuando uno se acerca a lo concreto, ¿no? Porque uno desde lo abstracto puede organizar ciertas cuestiones, pero la arquitectura es concreta, o sea, hay que sí o sí pensar en la profundidad que nos da la tecnología como resolución de las partes. Y bueno, un poco la idea es la planificación de la entrega, o sea, y revisar en esta planificación la hoja de ruta. Y la hoja de ruta un poco quisimos poner de dónde partimos, ¿no? Y bueno, acá hay trabajos de ustedes, nosotros partimos del análisis urbano arquitectónico, hubo unas primeras ideas, una primer preentrega y hubo una segunda. Y nosotros decimos que esta síntesis del proceso tiene una parte analítica que arrancó cuando empezamos y que ahora se está transformando en investigación, porque cada equipo de proyecto tiene que analizar puntualmente para aplicar a su caso de proyecto. Y la síntesis es algo distinto, ¿no? Uno podría decir que el análisis arrancó el primer día y seguimos analizando, estudiando, investigando. Pero la síntesis tiene otra geometría. Es como una parábola que es muy chata ahora que estamos con el COVID y la maldita curva que no llega nunca al COVID, pero la curva de la síntesis es como que se achata y ahora se acelera. Nosotros ahora estamos como en la segunda preentrega con algún avance y tenemos que producir una aceleración, ¿no? Una aceleración en la síntesis del proceso. Esa síntesis del proceso, cuando Daniel hoy habló de fecha, cuando definamos, quedará otra preentrega, quedará la entrega final, esa síntesis del proceso va a ser un producto. O sea, ese proceso va a ser un producto acabado, ¿no? Que tiene que ser la respuesta de la propuesta urbana, arquitectónica y tecnológica. Y ese producto entrega tiene como dos lecturas. Una son los contenidos. A nosotros nos interesan los contenidos de la entrega, que es la resolución de todas las escalas, la urbana, la edilicia, la celular, hasta llegar al detalle constructivo. Y tiene una parte que es de comunicación, donde nosotros planteamos un formato general para que todos estén dentro de unas líneas, más si esto va a ser virtual y lo vamos a ver a través de una computadora. Tiene un grado de creatividad porque cada uno, nosotros no condicionamos cómo es la entrega, pero sí la entrega queremos que muestre la esencia del proyecto. O sea, mostrar el proyecto con la mínima cantidad de elementos. Entonces, hablemos de los contenidos. Esto es trabajo del año pasado y lo venimos haciendo hace años para los ver. Y este año lo definiremos. Todavía no está definido porque la fecha
falta un poco de tiempo, pero básicamente la entrega cuenta ideas en términos de anteproyecto, donde cobra valor la escala urbana, la relación con el sitio. Después viene la parte de desarrollo del proyecto y por último la síntesis, la investigación y el detalle constructivo. Entonces, estos contenidos, cuando uno empieza a ver entregas de otros años, son los que se vuelcan, ¿no? La inserción urbana, esquemas de generación, morfología, plantas de techo, ceros, vereda, relación con los bordes, relación, el corte urbano arquitectónico como relación de alturas, de densidades, de vacíos urbanos. ¿Qué pasa con las medianeras? ¿Qué pasa con lo que tenemos enfrente, al costado? Después, en el desarrollo, que tiene un cambio de escala, nos interesan todo lo que es la resolución de la planta, sería la planta matriz que hablábamos en la clase anterior, los alzados, donde uno puede ver grados de decisiones tecnológicas, y por último, es la parte de investigación, llamémosle, o de profundidad del proyecto, que tiene que ver con el detalle constructivo y con la resolución de temas de investigación. Esto ahora lo vamos a desarrollar cada parte, ¿no? La parte urbana, este proyecto era en Mar del Plata y en un terreno en la costa. ¿Y qué tenés que mostrar en Mar del Plata y la costa? En el render que vende el proyecto. Y tenés que mostrar el entorno, tenés que mostrar como, no podés dejar de mostrar algo de la piedra, del mar, digamos, con sutilezas obviamente, pero uno tiene que entender que este proyecto está puesto en Mar del Plata. Se puede acompañar con imágenes más chicas, desde otros ángulos o interiores, y abajo ustedes están viendo como esas primeras ideas o las ideas fuertes que llevaron a este proyecto a terminar en una entrega, ¿no? Corte urbano arquitectónico de nuevo y morfología y generación. Después tenemos el desarrollo del proyecto, ¿no? Que tiene que ver, ahí qué nos interesa que muestren, cómo resuelven el programa en términos de organización, en la planta y en los alzados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la planta matriz, la planta tipo, las variantes, si aparecen los dúplex, si aparecen diversos armados, y sobre todo el tema de los ceros, ¿no? ¿Qué pasa en esas plantas públicas que van del -3 al +3 o al +6? ¿Dónde va el programa que ustedes están proyectando en cada sitio? Después viene la parte de profundidad, de investigación, de llegar al detalle constructivo. Acá nos interesa ver tecnología. En el caso del año pasado habíamos partido en 6 puntos, que era sustentabilidad, envolvente. Eso se hacía, tenía como una evaluación individual, más allá que es parte del trabajo y alimentó a todo el trabajo de proyecto, ¿no? Pero acá nos interesan las partes, cómo se resuelven las partes, la relación del corte con la fachada, las alturas, los espesores. Acá pueden aparecer esquemas, despieces, axonométricas. Esta es lo mismo, pero tiene que ver con la accesibilidad y con la estructura, ¿no? Donde con respecto a estos temas, quizás Roberto hará un aporte teórico, pero bueno, nos interesa sobre todo, Daniel hablaba de la estructura, entender que la estructura se proyecta, que hay un tema de resolver la gravedad, ¿no? De las cargas,
resolver el viento, y ahí aparece las estructuras a contraviento que se dan por los núcleos y el diseño de las columnas, y en particular nos interesa cómo se piensa o se diseñan los entrepisos, ¿no? Si hay viga y columna, o es entrepiso sin viga, entrepiso alivianado, digamos. Todo eso es lo que va a definir el corte, la envolvente y el borde de la planta, o sea, cómo es el límite de la planta, qué espesor tiene, hay espacio intermedio, hay cuestiones que tienen que ver con la orientación y hay parasoles, hay cuestiones que no interesa el parasol y hay vidrio, doble vidrio. Esas son las cuestiones tecnológicas que hay que empezar a incorporarla al proyecto. Y después, bueno, incorporar todo lo que tiene que ver con los modos de habitar y la flexibilidad y la indeterminación, tanto en imagen como en la organización de planta a través de definir los puntos fijos, que tiene que ver con el equipamiento y la estructura, y las posibilidades de organización de la vivienda. Y particularmente, bueno, el diseño de la célula, ¿no? Todo lo que habló Roberto en la escala celular. Asegurar la flexibilidad y asegurar la vivienda contemporánea, digamos. Nosotros ahora acá vimos como la escala de la entrega, y ahora nos vamos a meter un poquito más adentro, ¿no? Y yo decía, Roberto el otro día pedía por ahí que empiecen a laburar más con los núcleos, con las medidas. Entonces acá hicimos como unos tips de qué tiene que tener la planta, ¿no? El núcleo, que tiene que ver con el rendimiento, la jerarquía, la ubicación, la posición y el uso, porque el núcleo, además del uso, a veces es articulador de la forma, entonces el núcleo es fundamental. Y el núcleo, bueno, está compuesto por la escalera y el ascensor, y cada reglamento de construcción de cada ciudad tiene una norma para establecer los parámetros de proyecto. Yo acá puse las medidas mínimas normalmente que se usan en Mar del Plata. En Buenos Aires y Rosario habrá que investigar, puede ser un dato. Y bueno, después el otro tema fundamental para definir los puntos fijos de la planta, además de la estructura, son los plenos, ¿no? Los plenos que tienen relación con el núcleo, porque el núcleo es el que cose en vertical todos los sistemas horizontales de planta, y porque en esa vertebración de los sistemas están lo que le llamamos plenos. Y los plenos yo ahí distinguí con colores. Hoy, o cada vez son más complejos, ¿no? Porque hoy, ponele acá en Mar del Plata, tenés que hacer medición de agua, o sea, tenés que hacer bajadas independientes y medición por telemetría. Eso ocupa metros cuadrados o centímetros cuadrados de planta, ¿no? Entonces, cómo poner y dónde ubicar el pleno es fundamental. Y es distinto en la torre, que tiene centralidad, que en la tira, ¿no? La tira quizás no te conviene tener un punto vertical, sino que tendrás un punto jerárquico en el núcleo, y después en el desarrollo de la planta de la tira existirán sectores para poner plenos. También, al haber circulación horizontal, el cielo raso se puede usar como un sistema para transportar fluidos, ¿no? O electricidad, o la instalación que ustedes quieran tener. Y después, por último, digo, como la infraestructura del proyecto, ¿no? La cochera, anchos, largos, ancho de calle, las salas de máquina, tener en cuenta en el subsuelo y en las azoteas, por el tema de mediciones de servicio, los tanques de bombeo, tanques de reserva.
Y después tener claro que algunos dibujan cosas, pero tener claro que acá hay reglamentos y hay medida. Y la rampa del auto tiene un máximo del 20%. Y a veces toca la trompa de un auto en un 20%. Entonces digo, acá hay cuestiones legales también a tener en cuenta que tienen que ver con los códigos. Y las rampas peatonal, por los temas de accesibilidad, hoy normalmente una rampa está entre el 6 y el 8% dependiente, como para que una persona pueda desplazarse en horizontal. Bueno, acá terminaría como esta charla general que les tiene que servir como para poner el horizonte de entrega, que por lo que comentó Daniel, tenemos todavía un tiempo para tomar decisiones de proyecto y definiciones, y bueno, relájense un poco, pero no tanto, digamos. O sea, está bueno reflexionar, entender dónde tenemos los problemas de cada proyecto, cada localización, pero hay que producir, digamos. Nosotros, el empuje de ustedes es la producción. O sea, a la vuelta nos gustaría ver una evolución en los términos de investigación y cómo esa investigación se va volcando al proyecto que cada vez va tomando más definiciones. Bueno, de mi parte está, no sé si Dani o Roberto quieren agregar, cerrar. Roberto. Micrófono. Audio. Perdón, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Digo, quedan 5 minutos, Dani, no sé si vas a volver a abrir si se corta o liquidamos. Si se corta, volvemos a abrir. Bien. Bueno, llegamos a este punto intermedio que no es menor, sino sumamente muy importante y seguramente muy singular en la carrera que vienen haciendo, que 4 años de cursada ya los que están en este nivel, en un escenario inédito que se dio, que no nos vimos, hasta la clase inaugural fue en formato virtual, con lo cual me parece que hemos hecho un enorme, titánico trabajo. Ustedes en primer lugar y los docentes en paralelo. Y eso tiene que ver con que en el mes de marzo no teníamos muchas noticias de Zoom, que era, llegábamos a Skype y todo lo demás, blog, etc. Han pasado 4 meses, a partir del 4 de abril arrancó para nosotros todo este andamiaje, Zoom, Meet, el resto que Dani maneja de constelación de redes, Daniela, y además el campus virtual. Es decir, no es menor la enorme infraestructura que la facultad puso a disposición y nosotros fuimos complementando en el camino. YouTube, bueno, pero eso está bien, eso vino para quedarse, no implica que la enseñanza de la arquitectura tenga que ser virtual, es bastante inviable que esto sea por siempre. Sí decir que este es un lugar de no retorno, el desarrollo de las redes y las infraestructuras tecnológicas. Seguramente el taller que viene, el que venga, va a ser bimodal, va a tener en este formato mucho las distintas tecnologías que estamos usando, los repositorios, los sistemas de comunicación, esto que expandimos los trabajos. Seguramente en el segundo cuatrimestre se profundizará el trabajo en el campus virtual de la universidad, de la facultad. Y ese taller que venga será también el taller donde la presencialidad estará íntimamente vinculada a la práctica. Todo lo demás estará por acá. Es una cosa que hoy se empieza a vislumbrar como cuál va a ser el futuro de esta cuestión que nos tomó sorpresivamente. Rápidamente hubo que adaptar, migrar, que no es lo mismo migrar la propuesta pedagógica acá que creer que esta es una carrera a distancia o educación a distancia, de ninguna manera. Esta es una carrera presencial que tiene un fuerte componente virtualizado, mediado por las tecnologías. Bueno, chao, esa es la cháchara de todo este bollo de estar acá. Sobre los trabajos, sobre lo que recién decía Leo, habíamos visto laburo hace
una semana atrás de lo que ahora decía Leo. Yo creo que estamos en el desarrollo en síntesis de la idea. El desarrollo en síntesis de la idea tiene que ver con cosas donde en este particular momento la inserción urbana, la puesta del terreno, la cuestión del parque lineal de Bullrich en Buenos Aires, la medianera, la altura y el río y el edificio del, como es, del diario por detrás en Rosario, el terreno de Mar del Plata, la pendiente que hay entre el Boulevard Marítimo y la calle de atrás, el edificio de Testa, con las valoraciones que uno haga. Testa es un autor y como tal no pasa desapercibida ni podemos ocultar su obra. Varias veces hemos dicho y recordamos solamente ver lo que hace Álvarez en Figueroa Alcorta y Tagle, al lado del edificio de Vladimiro, recrea el edificio de Vladimiro recostándose el edificio de Álvarez en el otro lado, de modo tal de que el patio que mancomunan lo que hace es poner en valor la obra de autor que para Álvarez era la de Vladimiro. Creo que es una enorme enseñanza de arquitectura. Creo que el desarrollo en síntesis ahora entonces es con una consolidación, siempre provisoria, pero con una consolidación de las morfologías, de las respuestas urbanas, del cuidado de las proporciones que hasta acá se adquirieron. Entiendo que, y los pongo temporalmente, cuando volvamos a partir del martes 4, las 2 semanas de agosto, vamos a hacer un laburo intensivo de plantas y cortes.